La paternidad es un viaje que nos permite conocer el corazón de Dios para el bien de nosotros y nuestros hijos. Seamos papás y mamás interesados en disfrutar y aprovechar la maravillosa oportunidad de criar a nuestros hijos. La paternidad requiere de creatividad, planificación, amor e intencionalidad. Hagamos de nuestro día a día una aventura. Seamos intencionales. Cumplamos el propósito que Dios nos ha dado como padres, ya que Él nos ha dado la oportunidad de ser la influencia más grande sobre la vida de nuestros hijos. Nuestro fin no es tener hijos, sino es el inicio de este viaje. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Que estén aquí y listos para tener un tiempo de aprendizaje. Entre todos siempre nos edificamos y siempre aprendemos. Nos recuerda cosas que ya sabíamos o podemos aprender cosas nuevas. Así que bienvenidos. Somos Ricky y Evelyn. Para quienes por primera vez están conectando, tal vez les llamó la atención el tema. Y pues es un gusto, de verdad, siempre poder compartir con papás. Es una pasión la que tenemos y como hemos contado en otras oportunidades, lo hacemos honestamente por amor a cada uno de sus hijos, porque ustedes son la influencia número uno en la vida de sus hijos. Así que están en el lugar correcto, con el grupo correcto de personas. Sí, y no sé quiénes, tal vez si nos hacen el favor ahí solo de levantar una manita ahí, su manita real o una manita virtual ahí, para saber quiénes estuvieron en alguno de los cursos de sexualidad que se estuvieron dando durante esta semana, solo para tener una idea, porque la idea de esta reunión es que nosotros podamos como que redondear un poquito, hablar algunos puntos específicos. Gracias por las manitas, de verdad que alegre saber que muchos de ustedes estuvieron. Algunos puntos que creemos que son muy relevantes en cuanto al tema de la educación sexual con nuestros hijos. Se van a dar cuenta que no todo lo que les vamos a decir tiene que ver específicamente con sexualidad aparentemente, pero que son cosas muy importantes a la hora de poder hablar de sexualidad con sus hijos, porque tal vez nosotros podemos tener todo el conocimiento del mundo en cuanto a la sexualidad y no saber cómo poder transmitírselo a ellos. Y esas son algunas de las cosas que a nosotros nos interesa mucho poder compartir. Así que estamos seguros que vamos a tener un buen tiempo. Hoy tenemos más espacio para poder hacer preguntas. Vamos a estar un poco más relajados, así que pues arrancamos. Queremos hacer dos cosas. Primero es orar, ¿verdad? Para entregar el tiempo al Señor que nos permita conectarnos. La segunda es tener una alabanza. Esto no es para llenar el tiempo, sino genuinamente es para ponernos en las manos del Señor. No hay otra forma para hacer paternidad, de acuerdo a lo que yo creo. Desconectados del Señor es complejo, es duro y puede ser muy solitario. En cambio, Dios nos sostiene y nos acompaña. Él es el Padre perfecto. Y por último, vayan anotando sus preguntas, pueden hacerlas en el chat si se sienten cómodos y si no, al final vamos a tener, como dice Ricky, un tiempo para poder interactuar un poco. Y pues eso, pedirles que cerremos nuestros ojos, los que puedan hacerlo, si no van en movimiento, y le entreguemos este tiempo al Señor. Padre, gracias por el día de hoy. Gracias porque nosotros confiamos siempre en que tu palabra se cumple y tu palabra dice que tú nos hablas a tiempo y nos hablas también fuera de tiempo, nos hablas de maneras en las que nosotros a veces ni siquiera lo esperamos. Así que hoy, Señor, te venimos a pedir que más que una charla de sexualidad, Señor, nosotros hoy podamos tener un encuentro contigo, con aquel que diseñó la familia, con aquel que diseñó la sexualidad. Qué mejor oportunidad que poder llegar contigo, que fuiste quien lo diseñó, para preguntarte a ti acerca de estos temas que son relevantes para nosotros y para la vida de nuestros hijos. Así que hoy nos ponemos en tus manos, Espíritu Santo, te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú quien nos dirija, que seas tú quien nos hable, que seas tú quien nos dé el discernimiento que necesitamos, la inteligencia y la sabiduría, y por sobre todo la estrategia para poder saber qué hacer con la información que nosotros hemos obtenido. Hoy te entregamos el control
y bendecimos a cada familia aquí presente y también a las familias representadas en los presentes, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues estamos de regreso, le damos la bienvenida a los que se han sumado durante ese tiempo de la alabanza, que como les decía Evelyn, la verdad es que no es para llenar espacio, sino que, miren, nosotros hemos descubierto algo con el tiempo, y es que la capacitación es sumamente necesaria, pero si no tenemos la ayuda del Señor, es muy difícil hacer paternidad a la manera de Jesús, ¿verdad? Y si ustedes alguna vez nos han escuchado, pues es parte de nuestro lema. Nosotros tenemos el privilegio de ser parte de un grupo que todas las semanas profesa que queremos hacer familia a la manera de Jesús. ¿Y por qué decimos que a la manera de Jesús? Y es porque hay otras formas de hacer familia, ¿verdad? Y cuando nos ponemos a pensar lo que estamos viendo en la sociedad, lo que vemos ahora en el entorno en el que estamos, muchas veces decimos que está feo, que no nos gusta, que hemos perdido el rumbo. Y eso sencillamente lo que significa es que estamos tratando de hacer familia de una manera que no es a la manera de Jesús. Y esto no tiene nada que ver con religión, esto no tiene nada que ver con religiosidad, esto tiene que ver con, como decíamos al principio, con ir con aquel que diseñó la familia y preguntarle a él cuál es el camino para nosotros como familia. Nosotros a veces creemos que que somos más inteligentes que Dios y queremos hacerlo a nuestro modo, pero al final, tristemente, resulta que las cosas no se dan como nosotros esperábamos, porque yo les puedo garantizar que la mayoría de familias, si no todas, cuando cometemos errores, los cometemos creyendo que estamos haciendo las cosas bien, ¿verdad? Pero al final no es ese el caso. Así que estamos felices de poder compartir un tema que no es cómodo, tal vez, ¿verdad? A pesar de que ya después de estas semanas que hemos estado hablando, para los que estuvieron en los cursos, pues ya hemos ido agarrando un poco más de confianza, nos hemos ido liberando un poco en el tema, pero queremos hablar de esto y enfocarlo desde una perspectiva distinta. Fíjense que a nosotros nos gusta mucho hablar acerca de que esto va más allá del sexo. Lo que nosotros vamos a compartir con ustedes va más allá del sexo, va más allá de la sexualidad. Eso tiene que ver con algo que el doctor Jim Burns y Lucas Leis le llaman el código de la pureza. ¿Y qué significa el código de la pureza? El código de la pureza nos habla acerca de un estándar que nosotros debemos vivir en nuestro hogar. Y hacemos siempre énfasis en que es en nuestro hogar, no es un estándar que nosotros queremos imponerle a nuestros hijos, no es un estándar que nosotros queremos forzar, ¿verdad?, en las nuevas generaciones, sino que es un estándar que nosotros debemos estar dispuestos a vivir. Por ahí comienza todo, ¿verdad? Nosotros perdemos toda la autoridad cuando queremos transmitirle a nuestros hijos un mensaje, pero ellos nos ven a nosotros haciendo otra cosa, ¿verdad? Entonces, la idea de hoy es que nosotros podamos comprender esto y que de aquí en adelante establezcamos un estándar nuevo en nuestro hogar si es necesario. Si ya lo tenemos, pues reforzarlo y seguir adelante. Y de eso se trata. Y tal vez que Evelyn nos cuente un poquito acerca de qué es Papás a Prueba de Todo, cuál es nuestra misión, ¿verdad? Porque tal vez ustedes están aquí y nunca han participado en alguna actividad de Papás a Prueba de Todo. Sí, como movimiento realmente, el Papás a Prueba de Todo busca expandir la obra de Dios en el mundo a través de educar, animar, equipar, facilitar a los padres de familia, maestros, cualquier persona que tenga que ver con la crianza de hijos para que podamos construir familias que honren a Dios de generación en generación. Lo hemos hablado en otras oportunidades y regularmente tenemos como muy encasilladas y clasificadas las generaciones y decimos esta generación fue así, esta generación fue de esta otra manera, pero hemos descubierto con el tiempo que eso, aunque es muy atinado en las descripciones, ¿verdad? Es muy chistoso cuando uno lo describe por su generación. Sin embargo, hemos olvidado que Dios nos dejó con un vínculo muy fuerte. Hay muchos estudios y acabo de volver a oír un podcast donde vuelven a reafirmar que acaban de hacer un estudio en Estados Unidos y preguntaron a los jóvenes cuál era la mayor influencia en sus vidas. Y en el número 1 estábamos los padres. De 0 a 19 años, dice este estudio, la influencia número 1 en la vida de nuestros hijos somos nosotros. Y a veces sentimos que no. Y nos da mucho temor, sobre todo el tema de la sexualidad, porque una de las cosas que hemos aprendido también es que dentro de un grupo, ahorita habemos 46 personas aquí conectadas, por lo menos.
Si nosotros preguntáramos a ustedes cuántos recibieron una sexualidad sana en sus hogares de origen, serían tal vez 2 o 3, o si quieren hacernos así, quien se anime a decir, yo sí recibí una sexualidad sana en mi hogar. Regularmente vamos a tener 1 o 2 personas o 3 personas que van a decir que sí. ¿Por qué? Porque esto es algo que se ha manejado con mucho tabú. El doctor Jim Burns nos enseña que culturalmente la iglesia se ha mantenido callada al respecto. Los padres decimos, ush, no, eso no hay que hablar, eso es shuko, eso se guarda hasta el matrimonio. Y el mundo nos dice, es algo maravilloso, hay que hacerlo con cuantas puedan en todo tiempo. Hay testimonios muy duros de cuántas parejas una persona puede tener a lo largo de su vida cuando no ha entendido el concepto real de esto. Entonces, la idea de hoy, no vamos a ir tal vez a específicos sobre sexualidad, como dijo Ricky. Para eso estuvimos trabajando el mes de octubre. Si alguien quisiera tomar estos cursos de sexualidad que la doctora Catalina Moscoso da, pueden buscarlo en la página de ella, se llama Fundación Ámalos. Es un material muy bueno y nosotros hicimos un acuerdo con ella y lo hicimos en grupo, pero si ustedes quisieran tomarlos, ahí los pueden encontrar, con mucho gusto los dirigimos hacia esa página. Y es una forma de presentar la sexualidad muy sana. La doctora Catalina es doctora médica y aparte es educadora, y tienen desarrollado este material que se llama el diseño original, ¿verdad? No es únicamente hablar de la parte física, sino habla en la integridad. Entonces, hoy vamos a darles algunos puntos que nos dan como un marco de referencia en cuanto a hablar de sexualidad con nuestros hijos. Y tal vez para comenzar solo rápidamente queremos recordar que nosotros cuando pensamos en la Biblia como, bueno, para nosotros es nuestro manual, ¿verdad? Es la palabra de Dios, consideramos que es el manual de vida y de conducta que nosotros tenemos. Muchas veces uno podría pensar así, pero bueno, ¿y qué tiene la Biblia que decirnos al respecto, verdad? Ya dijimos que definitivamente nos gusta ir a la Biblia porque ahí vamos a encontrar lo que el diseñador nos enseña en cuanto a la familia. Pero además de todo, quisiera que ustedes me acompañaran a pensar algo, y es, muchas veces, dependiendo del contexto del que vengamos, hemos creído que los mandamientos que Dios deja en su palabra son como deseos de Dios para controlarnos a nosotros, como para satisfacer Él un deseo de control. Pero fíjense que los mandamientos y los estatutos que Dios nos deja no tienen nada que ver con eso, sino que es Dios diciéndonos, te amo tanto que te doy estos mandamientos, estos estatutos, estas recomendaciones para que a ti te vaya bien. Y fíjense que cuando uno comienza a descubrir eso, entonces uno comienza a percibirlo de una manera completamente distinta, porque entonces es eso, ya no son limitantes, sino que todo lo contrario, nos abren la puerta para poder vivir una vida en abundancia. Y así que cuando nosotros pensamos en estos conceptos de los que vamos a estar hablando, lo que queremos es que ustedes lo tengan en mente, y es lo que Dios desea para nosotros para que nos vaya bien, ¿verdad? Es extraño, pero como humanos siempre queremos justificar lo que hacemos, pero al final el resultado lo dice todo, ¿verdad? El doctor Jim Burns dice algo que a mí me impresionó un día, la primera vez que se lo oí, dijo, miren, no escuchaba a nadie que diga, fíjense que estoy en una relación de adulterio y me ha ido re bien, ¿verdad? Mi esposa está feliz, mis hijos están floreciendo, además tengo a la otra mujer o a otras y estoy feliz, ¿verdad? Me está yendo re bien. No lo escuchamos. ¿Por qué? Porque el resultado nunca va a ser bueno cuando nosotros violamos los principios que Dios nos pone. En cambio, si lo miramos de la otra perspectiva, cuando Dios nos habla en sus mandamientos y nos dice que no adulteremos, uno podría verlo como Dios regañón diciéndoles, no lo hagas porque me cae mal, o podemos ver a Dios diciéndonos, no lo hagas porque yo sé lo que va a suceder. Vas a destruir tu familia, tus hijos van a ser lastimados, y Dios hablándonos, y entonces es como ese Dios amoroso que nos dice, no lo hagas porque te amo tanto y quiero que te vaya bien. Entonces, tomando esto como referencia, vamos a arrancar con el tema, pero sí me interesaba mucho que ustedes lo perciban así, ¿verdad? Como algo que les va a traer a ustedes beneficio. Entonces, vamos a hablar de ese marco general de cómo hablar de sexualidad con nuestros hijos. Si se dan cuenta, lo primero que quisiéramos hacer la observación es que estamos hablando de sexualidad, no de sexo. Muchas veces nos encasillamos en que tenemos que hablar de sexo, como que tenemos que tener la charla. Cuando nosotros nos referimos a hablar de sexualidad, eso implica
desde el mismo momento en que nuestro hijo nace, nosotros comenzamos a hablar de sexualidad. Una de las preguntas más recurrentes, y de paso muchas gracias por quienes nos enviaron preguntas, es que ¿cuándo debo comenzar a hablar de sexualidad o de sexo? Normalmente es cuando a uno le preguntan con nuestros hijos. En realidad nosotros vamos a hablar de sexualidad todo el tiempo, desde que nacen, nos demos cuenta o no. Cuando nosotros les decimos que son niña, que son niño, que esto se hace porque son niñas o no se hace porque son niñas, ese tipo de conversación ya es una forma de hablar de sexualidad con nuestros hijos, cuando les hablamos de que fue Dios quien creó sus cuerpos. Y vamos a profundizar un poquito, pero tenemos que romper ese como que concepto de la charla, porque entonces si lo vemos así se vuelve muy estresante. Es eso, y entonces, cabal, le metemos mucho estrés, nos abruma el tema y no nos sentimos preparados. Y entonces lo que hacemos normalmente es que vamos retrasando ese momento de tener la charla por temor. Y el enemigo no tiene ningún temor de hablarle a nuestros hijos acerca de una sexualidad desde una perspectiva totalmente equivocada. Entonces, nosotros tenemos que ir avanzando con el tiempo y es eso, y es algo gradual, ¿verdad? Ahora, yo sé que algunos de ustedes tal vez tendrán hijos que ya no están pequeños y dirán, bueno, entonces me perdí la oportunidad. No, porque lo lindo es que nunca es tarde. O sea, nosotros les vamos a hablar del ideal, que es hablar de sexualidad desde el momento en el que nacen, pero el segundo mejor momento es hoy, si no lo han hecho, ¿verdad? Nosotros tenemos hijos adultos y podemos contarles que tenemos todavía muchas charlas con ellos, y son charlas muy agradables en las que nosotros lo que hacemos es presentarles la verdad, ¿verdad? Ahora, principios básicos para hablar de sexualidad, vamos a hablar del primero, y es la comunicación es básica. Nosotros, para hablar de sexualidad, tenemos que construir una buena comunicación dentro de nuestro hogar. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros podamos tener esa apertura y comunicación. Recuérdense que para que sea efectiva tienen que tener dos lados, ¿verdad? El que emite y el que recibe. ¿Por qué? Porque como papás, y yo me pongo como primero, muchas veces cometemos el error de querer hablar mucho y escuchamos poco. Eso no es comunicación, ¿verdad? Comunicación no es darles la plática o predicarles a nuestros hijos necesariamente, sino es poder hablar con ellos, darles información, escuchar lo que ellos están diciendo, y eso nos abre la puerta para sus corazones. Miren, una buena comunicación abre el corazón de nuestros hijos. Y como lo vamos a ir viendo durante el día de hoy, recuérdense que la sexualidad tiene que ver más con un tema del corazón que con un tema del cuerpo, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos a través de la comunicación es abrir las puertas del corazón de nuestros hijos, abrir sus mentes, y entonces ellos van a poder recibirlo. Cuando nosotros atacamos a nuestros hijos o los aburrimos, lo que hacemos es que ellos se cierren y ya no escuchan nada más. Entonces, perdemos el tiempo y perdemos las oportunidades. Y en el tema de la comunicación vamos a ver algunos elementos, pero es muy importante que nosotros adaptemos la comunicación a la edad de nuestros hijos, ¿verdad? No es lo mismo comunicarnos y hablar de sexualidad con un jovencito de 15, 16 años que con un niño de 3 o 4 años. Ambos van a tener preguntas a la edad y capacidad de comprensión, pero tenemos que adaptar esa comunicación y tenemos que aprender a comunicarnos en la etapa de nuestros hijos, ¿verdad? Temas básicos vamos a hablarlos, pero quisiera dejar esto sobre la mesa. El preguntar de dónde viene esa curiosidad es muy importante. Yo sé que han oído esto, pero llega la niña con su mamá y le dice, mamá, ¿qué es virgen? ¿Qué significa virgen? Y la mamá se asusta muchísimo y dice, yo no estaba preparada, una niña de 7 años preguntándome acerca de la virginidad. Y la mamá comienza a paniquear, le dice, bueno, siéntate y te voy a contar qué es virgen. Y le hace dibujos y le hace vueltas y se tomó 35 minutos para hacerle toda la explicación física y le pregunta a la niña, ¿entendiste? ¿Te dejó claro? Entonces le dijo, ¿y entonces qué significa extra virgen? Y señala una botella de aceite de oliva, ¿verdad? Entonces, preguntemos por qué es que nos están haciendo esa pregunta. Puede ser algo tan sencillo como, mamá, ¿qué es virgen? ¿Por qué me lo preguntas? Es que mira, la botella dice extra virgen, está aprendiendo a leer la niña. Entonces la mamá le va a poder decir, fíjate que no sé, pero eso ha de tener que ver con el proceso de producción del aceite. Esa respuesta era suficiente para la pregunta de la niña, ¿verdad? Entonces tenemos que adaptar la comunicación a la edad y preguntar.
¿verdad? ¿Por qué me está haciendo esa pregunta? Entonces, algunos rasgos básicos para hablar sobre este tema de la comunicación con nuestros hijos para hablar de sexualidad. Primero tenemos que preparar el ambiente, y por fin esto de veras, miren, si no se les queda nada del tema de la sexualidad en sí, esto es más importante para toda la vida con sus hijos, y es que exista un ambiente donde haya libertad para preguntar. No solo debemos permitir las preguntas de nuestros hijos, sino que debemos fomentar el que nuestros hijos nos hagan preguntas. Eso abre la puerta de la comunicación. Y junto con la libertad para poder preguntar va la seguridad. ¿Y qué significa seguridad? Seguridad significa que nosotros lo que hablamos ahí se respeta. Lo que hablamos ahí es importante. No importa si es una pregunta, entre comillas, tonta, porque no existen las preguntas tontas, o ingenua. Tenemos que lograr que el ambiente sea tan seguro que ellos se sientan en la libertad y con toda la seguridad de poder hablar con nosotros. Seguridad significa también, no lo voy a comentar con alguien más. Si no me voy a Eso burlar. rompe la comunicación, ¿verdad? Si nuestros hijos después oyen que los pusimos de ejemplo para contarle a alguien más o nos reímos de lo que nos preguntó, incluso dentro de la misma familia, ¿verdad? Con sus otros hermanos, llegar y decir, ay, mira la fulanita lo que me vino a preguntar, rompemos la comunicación. Entonces, ellos tienen que saber que tienen la libertad para preguntar y que el ambiente en el que están en ese momento es un ambiente en el que ellos pueden sentirse seguros. ¿Por qué? Porque eso los relaja y les da la oportunidad de hablar. Ustedes han visto que cuando estamos tensos, no hablamos lo que es importante. Algunas personas cuando están tensas hablan mucho, pero solo hablan, pero no comunican. Y otros cuando están tensos, cierran la boca. Entonces, la idea es que nosotros podamos tener esos dos elementos que son muy importantes a la hora de hablar. Siempre démosles la libertad para preguntar, porque regularmente los papás en este tema en especial nos sentimos tan nerviosos de qué vamos a decir que no damos el espacio para que nos hagan más preguntas porque nos sentimos inseguros. Honestamente, no tiene nada de malo decir, fíjate que nunca había pensado en eso, la verdad es que necesito tiempo para buscar y poder entender un poquito. Puede ser que la pregunta que les estén haciendo no sea el momento de responderla. Con la doctora Moscoso aprendimos que a veces es mejor decirle, ¿sabes qué? Voy a pensar cómo te lo explico, pero te pido que confíes en mí y que me des chance, porque aún no tienes la edad para entender lo que necesito explicarte. O sea, siempre darles esa libertad, no tener temor. No tiene nada de malo que nos pregunten, y miren, si son pequeños y nos preguntan, tengamos paciencia, porque queremos que cuando sean más jóvenes, más grandecitos, nos sigan preguntando. Necesitamos y queremos que nosotros seamos ese lugar de seguridad donde ellos van a llegar a buscar una respuesta sin sentirse acusados, ¿verdad? Y también aprovechemos esas preguntas para ver qué están oyendo, qué están viendo. Muchas veces esas preguntas nos van a revelar, puede ser incluso peligros a los que estén siendo expuestos si tienen palabras que no son acordes a su edad o expresiones que no van con su edad, ¿verdad? Entonces, pongamos mucha atención. La otra cosa importante en la comunicación es la congruencia, ¿verdad? O sea, si nosotros les estamos diciendo, guárdense, no vean ese contenido, tenemos que vivir nosotros también, y esto está ligada con la siguiente, que es un estándar igual para todos, como dice Ricky, y lo acabamos de oír otra vez con la doctora Moscoso en estos días, es que hay material que no debería ser consumido por ninguna persona, no importa si tienen 8, 16 o 35 o 60. A veces decimos, no, esa película no la puedes ver porque esa película es para mayores, es para adultos. Pero si es un contenido que es depravado, si es un contenido que es sucio, no lo debemos consumir nosotros tampoco, ¿verdad? Entonces tratemos en lo posible de no hacer esa diferenciación de este es un programa para adultos y papá o mamá sí lo pueden ver porque ya son grandes, cuando el contenido sexual es algo que no queremos que vea nadie. Porque si no, el mensaje que les estamos enviando, si se dan cuenta, y no sé si lo habían pensado, pero no es un estándar en cuanto a qué es correcto, ¿verdad? Qué está bien, sino un estándar en qué se permite en cada edad, fíjense. Entonces, nuestro hijo puede decir, yo no aguanto las ganas por llegar a los 18 años para poder ver ese material que mis papás sí pueden ver, ¿verdad? O que los adultos sí pueden ver. O sea, no tiene nada que ver con edad, tiene que ver con un estándar de pureza. Por eso nosotros les decíamos que nos gusta mucho verlo desde la perspectiva de una
de un código, le llaman ellos, ¿verdad? De la pureza, que es, ¿cuál es el código que nosotros tenemos en nuestra casa? Este es el código, ¿verdad? Este es el estándar. Y todos nos regimos con eso. Nosotros siempre hasta les decíamos a nuestros hijos, cuando estábamos viendo, y todavía hasta la fecha, estamos viendo una película y sale una escena que no nos edifica, nosotros siempre les decimos, cuando les pedimos, más que todo cuando eran chiquitos, que se tapen los ojos, tengan la certeza que nosotros tampoco lo estamos viendo, que nosotros también nos estamos tapando los ojos, ¿verdad? Porque no es tú tapate los ojos porque esto no lo puedes ver, no, o sea, todos tenemos que tener ese mismo estándar, y eso no se imaginan lo que trae de confianza a la vida de nuestros hijos. Nuestros hijos siempre van a estar más dispuestos a seguir lo que les digamos, siempre y cuando ellos vean que nosotros tenemos el mismo estándar, ¿verdad? No es fácil vivirlo, pero yo les recomiendo de una u otra forma que sus hijos sepan que ellos tienen toda la libertad, incluso de decirles a ustedes, mira, tú me dijiste que esto no se hace, pero tú lo estás haciendo. Bien, es durísimo. Pero en ese momento nosotros podemos venir con dos respuestas. Una es, sí, pero yo soy la mamá, o sí, pero yo soy el papá, o sí, pero yo soy el que mando. Y esto mató completamente todo lo que estamos tratando de construir. O la otra es decirles, tener razón, gracias por recordármelo, no me había dado cuenta, tal vez, ¿verdad?, que estaba bajando mi estándar, pero gracias y vamos a vivir todos con el mismo estándar. Entonces, démosle para adelante. Y lo otro es que la comunicación debe ser constante y no eventual. ¿Qué significa? Es eso, no esperemos a tener la charla o las charlas, que son aquellas incómodas que les decimos, bueno, sentate que te voy a hablar. Eso de una vez es, o sea, es horrible, ¿verdad? La tensión se eleva, comienza bueno, tantos elementos, ¿verdad?, en la mente de nuestros hijos, ¿qué me van a decir? Y están tan preocupados que no nos van a escuchar. Entonces, mejor tener muchas charlas constantemente. O sea, cada vez que ustedes tengan la oportunidad, siembren un principio en la vida de sus hijos. Cada vez que se presente una imagen que tal vez no es agradable, en ese momento aprovechen a hablar de eso. Siempre traten de tener ese estándar, ¿verdad? De constante y que no sea una charla eventual. Sí, y en la comunicación hay diferentes formas de comunicar. Hay momentos donde es una enseñanza, hay momentos donde tenemos que corregir, hay momentos donde tenemos que reprender, o sea, tenemos que aprender a hacerlo en todo tiempo y aprovechar esos momentos, ¿verdad? Esa imagen en la televisión que salió sin que nos lo esperáramos, en los libros de ciencias, tal vez están comenzando a darles educación sexual o el aparato reproductor en el colegio, entonces aprovechar a usar esos momentos para hacerlo. Entonces, hablando de los principios básicos, ya vimos el primero, la comunicación. Segundo es el código de la pureza debe ser la base. Y de esto ya les estuvimos hablando ahorita, ¿verdad? Porque lo vamos a estar metiendo durante toda la plática del día de hoy. Y es que debe ser un estándar de pureza. No tiene que ver únicamente con sexo o sexualidad, porque el estándar es lo que nos va a regir siempre. ¿Por qué? Porque si no, a veces hasta podemos tener cierto tecnicismo, ¿verdad? Algunos tecnicismos de es como, no, pero es que eso en realidad no está mal. ¿Por qué? Y nosotros tratamos de justificarlo. Por ejemplo, es como el tema de la pornografía. ¿Qué imagen es pornográfica? ¿Qué se considera pornográfico? ¿Verdad? Podríamos venir y decir, no, pero es que técnicamente, fíjate que no estaba mal porque no estaba completamente desnuda la persona. O es que fíjate que no está, o sea, ¿cuál es el estándar que vamos a tomar? Nosotros consideramos y les recomendamos que el estándar sea un código de pureza que va más allá de eso, de lo físico, de lo técnico, ¿verdad? Eso es, si yo considero que eso no está bien, yo no lo voy a ver, aunque los demás lo vean, ¿verdad? Es un estándar. Por eso les decíamos que lo lindo de esto es que o sea, nos rige a todos por igual. No importa la edad que tengamos, ese estándar siempre debe ser el mismo. Cada etapa va a tener que lidiar con ciertos elementos muy específicos, pero lo que va a regir qué está bien y lo que no está bien, tiene que ver con el estándar de la pureza. El código de la pureza lo que nos enseña y lo que nosotros enseñamos a nuestros hijos es que vivimos en pureza para honrar a Dios, a nuestra familia
Y si estamos casados, a nuestro esposo o esposa, y en el caso de los que son niños y jóvenes, es a mi futuro esposa o esposa, y yo me comprometo a vivir en pureza sexual. Y el código de la pureza es eso, es mucho más amplio que simplemente abstenerse de o llegar al límite de. Una de las preguntas típicas que hacen los jóvenes es ¿qué tan lejos puedo llegar antes de que sea pecado? Eso es, miren, en casi cualquier conferencia de sexualidad de jóvenes la van a hacer, porque los humanos somos así. Entonces queremos cambiar ese concepto, ¿verdad? No es, no quiero que salgas embarazada o no quiero que no salgas embarazado, que embaraces a tu novia o no quiero que te contagies con una enfermedad sexual. Eso es muy limitado. La pureza sexual es algo que nos va a acompañar hasta que seamos ancianitos, ¿verdad? Porque eso nos enseña cómo vivir. Entonces, una vez más, esto tiene que ver más allá de únicamente el sexo de la persona o el tener sexo o no tener sexo, porque el que no tenga sexo no significa que esté viviendo en pureza. Exactamente, o sea, podría ser que una persona no esté teniendo relaciones sexuales en lo físico, pero que esté pecando en su corazón. Recuérdense que Jesús lo que nos vino a enseñar, y él dice, es lindo, dice, yo no vine para abolir la ley, para abrogar la ley, sino que vine para que la ley se cumpliera, e incluso nos sube el nivel y nos dice, por ejemplo, en ese momento estaban ahí todos tratando de hacerlo caer en algo, y les dice, bueno, ustedes oyeron, ¿verdad? Que la ley dice que el que, por ejemplo, el que tiene relaciones sexuales con una mujer fuera de matrimonio es un adúltero. Pero yo les digo, dice él, miren qué impresionante cómo sube el nivel, que aquel que mira a una mujer, la codicia en su corazón, ese ya pecó de adulterio. O sea, el pecado es mucho más profundo de lo que nosotros hacemos en lo físico. Fíjense que ustedes incluso pueden encerrar a una persona, a cualquiera de nosotros, en un cuarto oscuro sin absolutamente nada más, y nosotros podemos estar pecando porque tenemos el órgano sexual más poderoso con nosotros, que es la mente, ¿verdad? El cerebro es el órgano sexual más poderoso que existe. No es, yo les aseguro que, esto nos lo hubieran preguntado antes, ¿verdad? ¿Cuál era el órgano sexual más poderoso que existe? Todos hubiéramos tratado de dar una respuesta algo incómoda, y es el cerebro. ¿Por qué? Porque nosotros podemos imaginarnos incluso imágenes sin necesidad de tener ningún material ahí. Entonces, por eso es que esto tiene que ver con un estándar de vida, con un estándar de pureza, y lo otro es que se basa en la honra. Evelyn les acaba de decir, y que el código de la pureza lo que nos dice es esto, en honor a Dios, o sea, honrando a Dios, en honor a mi familia, yo honro a mi familia, en honor a mi esposo o mi esposa si estamos casados, o en honor incluso a aquella persona que tal vez ni conozco, pero que va a ser mi esposo o mi esposa. Yo voy a mantenerme viviendo un estándar de pureza porque lo estoy haciendo por honra. Yo quiero honrar a Dios. Entonces, cuando nosotros ponemos ese estándar en la familia, las cosas cambian, porque es eso. Ya no se vuelve algo de qué hice o qué no hice, sino si honré o no a Dios y a las demás personas que están a mi alrededor. Entonces, tenemos que hacerlo de esa manera. ¿Y cómo lo vamos haciendo? También enseñando a que nuestros hijos puedan tomar decisiones y no solo a dar instrucciones. Y en esta parte lo que queremos decir es que el vivir en base a un código de pureza lo que nos enseña es que nosotros, nuestras acciones no pueden ser instrucciones 1, 2, 3, 4. ¿Por qué? Porque cuando nos vamos enfrentando a diferentes situaciones van a cambiar nuestras reacciones. Entonces, si nosotros ponemos reglas como que fueran un cinturón de castidad, el problema es que pueden haber siempre como esos, ¿cómo se dirían? Como, sí, son como tecnicismos que nos sacan y nos dicen, pues que esto no me lo dijo, mi mamá no me dijo que no hiciera esto, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que cuando nosotros les trasladamos la responsabilidad a ellos en honra, diciéndoles, tú vas a honrar a Dios, a tu familia y a tu futuro esposo o esposa, entonces la toma de decisiones se convierte en la forma de actuar. Ya no es mi mamá me dijo o no me dijo. Y en esto, cuando son más pequeños o están comenzando su juventud, tenemos que darles salidas de escape, enseñarles técnicas para cómo salirse de esas situaciones incómodas en las cuales se van a encontrar. Por ejemplo, decirles, puedes decir que papá o mamá no te dieron permiso, no tienes que decir que no, tú no quieres ir si todavía no te sientes seguro, por ejemplo, o me puedes llamar en cualquier momento si te sientes en una situación incómoda. O sea, démosles esa salida, no seamos tan rígidos que la instrucción sea implacable, ¿verdad?
Y en esto quiero agregar algo. Siempre démosles la oportunidad de arrepentirse. Recuerden que son niños y jóvenes, son humanos que pueden cometer errores. Siempre démosles la puerta abierta para que puedan arrepentirse y comenzar de nuevo. Y miren, en esto, ¿se acuerdan que cuando oramos al principio, yo siempre le pido al Espíritu Santo que nos dé no solo, ¿verdad?, la sabiduría que necesitamos, la inteligencia, que nos dé el discernimiento? Yo siempre le pido al Espíritu Santo que nos dé la estrategia para poder hacer las cosas, porque cada situación requiere de una estrategia distinta. Por ejemplo, ahorita estaba recordándome de una familia a quien nosotros amamos mucho y respetamos muchísimo, y ellos, digamos, tienen una palabra clave entre familia. ¿Por qué? Porque nuestros hijos, es esto, tal vez, miren, no es fácil ser distinto. No es fácil decir, mira, no lo quiero hacer porque es pecado, ¿verdad? Tal vez. Entonces, uno podría ser religioso y decir, es que si no se atreve, entonces es como que, ¿verdad?, no tiene un compromiso con Dios. O podemos ser prácticos y decirle, mira, si te sentís incómodo en cierto momento, me mandás esa palabra clave y nosotros vamos a hacer algo, ¿verdad? Y ustedes lo pactan con ellos. Entonces es bien bonito que ustedes reciben, y ustedes saben, está incómodo, entonces ustedes lo llaman, sí, buenísimo, ahorita vamos por ti, van y lo recogemos, ¿verdad? Y nuestro hijo tal vez no pasó vergüenza e hizo lo correcto. Entonces, seamos muy, muy intencionales en eso. Miren, no se trata, Ellen les decía esto, y es bien importante, no se trata de decirles solo lo que pueden y no pueden hacer, porque si no dejamos un área gris muy grande. Tenemos que llevarlos a ellos, a que sean ellos quienes puedan tomar la decisión de qué es pecado y qué no. Por supuesto, hay muchas cosas que nosotros les vamos a enseñar, pero ellos tienen que comenzar a desarrollar esa relación personal con Dios. Por eso desde el principio nosotros les decíamos, esto para hacerlo bien, es imposible hacerlo sin una relación con Dios. Porque necesitamos que Dios sea quien nos diga, Ricky, eso no está bien. Aunque para el mundo no sea pecado, para ti no está bien. Entonces, y yo puedo decir, Señor, tenés razón, ¿verdad? Porque tú conoces mi corazón y esto no está bien, voy a dejar de verlo. Miren, nosotros, y no es por ponernos de ejemplo, porque de verdad que no es que creamos que lo estamos haciendo todo bien, pero hay muchas cosas que nosotros no vemos y no hacemos, que muchas personas sí hacen, incluso cristianos, pero para nosotros no cumple con ese estándar que nosotros nos pusimos como un estándar de pureza. Entonces, es eso. Ayudemos a nuestros hijos a que ellos desarrollen carácter y que desarrollen la habilidad de tomar decisiones. Las decisiones tienen que ejercitarse. Entonces, démosle la oportunidad de comenzar a tomar decisiones desde que son pequeños. ¿Cómo lo hacemos? Dándoles cierta cantidad de opciones. Yo no le voy a decir a mi hijo, ¿querés ir al colegio o no? Porque lo más probable es que me diga que no, ¿verdad? O sea, no es ese tipo de decisiones. Las decisiones les damos la oportunidad cuando les decimos, puedes escoger entre, y les damos 3, 4 opciones. Nosotros sabemos que cualquiera de las opciones va a ser segura. Entonces, estamos tranquilos, pero ellos tomaron una decisión, se sienten entonces en poder de tomar decisiones y se van ejercitando para que cuando sean más grandes, ellos puedan tomar las decisiones sabias. Sí, decisiones sabias. Y una vez más, ¿verdad? Esto tiene que ver con que todo esto que estamos hablando comienza por nosotros. Nuestros hijos tienen que ver en nosotros estas características para que entonces ellos puedan desear hacer exactamente lo mismo que nosotros. Algo que tenemos que agregar acá es que cuando nosotros pensamos en código de pureza, pueden haber muchos de nosotros que digamos, sí, pero yo no viví eso cuando yo era niño o joven. Yo hice esto y esto y esto. Acabo de oír a alguien que dice, si mi pasado fue clasificación R, ¿qué hago? ¿Verdad? Entonces, puede ser que hayamos tenido una vida sexual desordenada, pero eso no nos invalida para poder decir, reconozco que lo hice mal, me arrepentí y ahora estoy viviendo un código de pureza. Entonces, de verdad, esa culpabilidad que tenemos de haber tenido nosotros impureza sexual en nuestra vida o en el pasado, si nosotros vivimos hoy un código de pureza, nosotros tenemos la autoridad moral y la responsabilidad delante de Dios de enseñarles a nuestros hijos a vivirla. Y por eso es tan importante la congruencia que les mencionábamos anteriormente. Y el tercer principio básico para hablar de sexualidad es, lo dijimos un poquito rápido al inicio, es el tiempo ideal es comenzar cuando son pequeños, desde el mismo nacimiento, pero nunca es tarde para comenzar a conversar acerca de esto. Nunca, miren, eso es algo, también es otra de esas preguntas que están siempre presentes en una charla como esta, y es,
Pero ¿qué pasa si yo no lo hice, verdad? Cuando eran pequeños. Y es lo que les digo, o sea, definitivamente yo les puedo decir que si yo hoy comenzara en mi tarea de paternidad de nuevo, ¿verdad? O sea, que hoy tuviera la oportunidad de tener a mi primer hijo, haría muchas cosas de manera distinta. O sea, corregiría muchas cosas. Pero no importa si no lo pudimos hacer desde el momento indicado, sino que lo que importa es que estemos en la etapa en la que estemos. Este es el segundo mejor momento, ¿verdad? O sea, yo estoy seguro que ustedes han oído, hay un refrán que dice, ¿cuándo es el mejor momento para sembrar un árbol? ¿Verdad? Hace 20 años. ¿Cuándo es el segundo mejor momento? Hoy, ¿verdad? Si no lo hemos hecho, hoy es el mejor día. Por eso les estamos dando algunos consejos de cómo hacerlo, ¿verdad? Si se dan cuenta, no hemos hablado de nada físico, técnico, ni nada en cuanto a la sexualidad, sino cómo poder tener esa influencia en el área sexual en la vida de nuestros hijos. Así que eso y hacerlo paulatinamente, como dijimos desde el principio, la idea es que comencemos desde que ellos nacen, porque sexualidad tiene que ver con todo. Entonces, es eso, cuando nosotros les decimos, y lo vamos a repetir porque alguien no había entrado, cuando nuestro hijo nace, nuestro hijo o nuestra hija, y comenzamos a hablarle de acuerdo a su sexo biológico. Cuando decimos, ¿verdad? Les hablamos cuando son de forma masculina, cuando son hombres, de forma femenina, cuando son mujeres, cuando comenzamos a acentuar su sexualidad, esas son charlas de sexualidad. Entonces, de eso se trata, sacarnos de la mente ese tabú de que la charla es cuando les hablamos del acto sexual. Sexualidad tiene que ver con todo. Cuando les comenzamos a decir, miren, aunque ellos no hablen todavía, decirles, Dios hizo tu cuerpo, Dios lo hizo de manera perfecta, te hizo hombre, te hizo mujer, y comenzamos a hablar así con nuestros bebés, con nuestros niños, ellos van a crecer con una sexualidad sana. Porque fíjense que el tema de la sexualidad lo que hace es que se va metiendo una confusión de parte del enemigo cuando no lo tenemos claro. ¿Cuándo es cuando somos vulnerables a una confusión? Es cuando no tenemos certeza de lo que creemos, ¿verdad? Es cuando puede ser que sí, puede ser que no. Ahí puede entrar una confusión. Pero si una persona ha crecido en una sexualidad sana, no va a confundirse porque lo tiene muy claro. Y lo otro, Evelyn ya lo dijo, es utilizar un lenguaje conforme a su edad, ¿verdad? No traten de tener charlas con sus hijos que los asusten, ¿verdad? Hablarles más de lo que es necesario en el momento. Tengamos cuidado. Me recordaba ahorita de un amigo que su hija estaba pequeña y le preguntó, ¿cómo nacen los bebés? Y dice que él se afligió porque dijo, esta pregunta no es para esta edad, ¿verdad? Y en eso sí, o sea, yo sé que fue el Señor quien lo iluminó y le dijo, nacen chiquititos. Ay, qué lindo, papi. Y esa fue la respuesta que ella necesitaba, ¿verdad? Y él estaba pensando en tantas cosas y su hija lo que le estaba preguntando es cómo nació, ¿verdad? Y él, chiquitos, ¿verdad? O sea, no estamos diciendo que ustedes les mientan a sus hijos ni que les oculten información. Démosles la información necesaria con un lenguaje adecuado. Iniciar temprano ya lo hablamos, y lo otro es eso. Se lo repetimos una y mil veces. Nunca es tarde. Cuando uno no lo ha hecho a tiempo, hay una recomendación y es, vayan con sus hijos y pídanles perdón por no haberlo hecho. Sé que suena extraño, pero pueden decirles, mira, fíjate que ahora, y cuéntales su experiencia, he estado recibiendo un material, ahora me di cuenta de ciertas cosas, ¿verdad? Ustedes pues le van a poner sus palabras y les dicen, y te quiero pedir perdón porque como no lo sabía, nunca lo hablé contigo. Pero es eso, pero creo que nunca es tarde. Y comiencen a hablar de una manera muy casual, muy normal y con todas las otras características en la vida de sus hijos, y pregúntenles si tienen, verán, si tienen alguna inquietud, y comiencen, y que no sea esa la charla, sino el inicio de muchas otras pláticas. Una de las preguntas que nos hicieron era sobre qué etapas hay básicamente, y se las dividimos acá. Cada una tiene un desarrollo específico, ¿verdad? Y hay temas que se tocan, pero en general, desde que nacen, nosotros tenemos que afirmar y acentuar su sexualidad. Lo hemos hablado en otras oportunidades, la biología nos muestra que los seres humanos nacemos hombres XY o mujeres XX. La ideología y la corriente del mundo ahora nos está diciendo que no,
que hay una separación entre el sexo y el género y que nosotros podemos nacer hombre, pero que en realidad tenemos la posibilidad de ser cualquier otra cosa. Es una variedad, ahora se llama se llama modernidad líquida, donde un hombre puede ser cualquier cosa, una mujer puede ser cualquier cosa, pero en realidad nacemos hombres o mujeres. No es porque alguien lo asigne, no es porque el doctor ve al bebé y dice, yo digo que voy a decir que este es hombre, porque han habido muchas mujeres en esta última temporada. No, 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 el doctor lo que hace es que revisa el cuerpo del bebé y dice, ok, este bebé, su expresión física, su expresión de la genética que tiene es hombre o mujer. Entonces, nuestro trabajo como padres o como educadores es afirmar y ayudarlos a acentuar esa sexualidad. Cosas que hemos enseñado. Hay niños pequeños que puede ser que les llame la atención echarse chapitas. Digamos, Ricardo, nuestro hijo, pasaba tiempo conmigo, veía que yo me maquillaba, entonces a él le comenzó a llamar la atención el usar mis brochas, era chiquitito. Pero entonces yo le decía, no, mamá se maquilla porque mamá es mujer, los hombres se rasuran. Entonces le enseñó Ricky a echarse espuma y hacía como que lo rasuraba. Entonces eso es acentuar la sexualidad. Desde ahí estamos dando ya una charla. La segunda etapa donde es muy importante hablar de esto es Dios creó tu cuerpo, y esto más o menos lo vamos a ir haciendo de 3 a 5 años. ¿Por qué? Si nosotros le transmitimos a nuestros hijos que hay una responsabilidad ante Dios porque Él es el que creó su cuerpo, entonces lo que sucede es que el niño tiene la responsabilidad de entregar de vuelta el cuerpo en buenas condiciones, ¿verdad? Ahora se nos dice, mi cuerpo, mi decisión, pero eso no es cierto. Nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, y como creyentes, nosotros sabemos que tenemos una responsabilidad. Entonces también nos da un propósito de vida cuando nosotros les hablamos a nuestros hijos de que Dios creó su cuerpo, y hablarles bonito, ¿verdad? Decirles, contarles el día en que nacieron, contarles cuando nos enteramos que íbamos a ser papá o mamá, contarles de cómo eran de lindos, contarles de cómo fue que nosotros cuando los vimos les contamos sus deditos, hablar sobre su creación en el cuerpo de ellos. Y después viene otra etapa que es entre los 6 y los 9 años, y es de cómo crea Dios a los bebés, ¿verdad? Que es lo que hablamos. O sea, eso ya es un poco como que ya nos mete en aguas profundas, pero igual, o sea, hacerlo de la manera correcta. Hoy no vamos a entrar en detalle porque para eso tuvimos estas charlas con la doctora Moscoso, y Evelyn les decía que si ustedes están interesados pueden recibir estas capacitaciones, estas charlas con la doctora en la fundación de ella que se llama Ámalos. Ahí la pueden buscar ustedes, pero la idea es que nosotros es eso, en ese momento no vamos a hablar acerca del coito, no vamos a hablar acerca de una relación sexual como tal, vamos a hablar en un vocabulario que nuestros hijos entiendan, ¿verdad? Y es eso, ¿verdad? Papá tiene una semillita, todos lo hemos escuchado, ¿verdad? Y entonces comenzamos a hablar de cómo la unión en amor dentro del matrimonio complementa, y eso da como resultado la vida. Esto es un tema un poco complejo porque sabemos que hay muchos hogares monoparentales, o sea, mamás o papás dirigiendo un hogar solos, que no tienen cónyuge, pero aunque no estén viviendo con esposo y esposa, siempre es bueno hablar, es bueno y necesario hablar acerca del diseño original perfecto de parte de Dios. Eso no significa decir, ay, sí, es que yo estoy mal, ¿verdad? Sino que lo que significa es siempre hablar la verdad, porque nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos. Entonces, cuando hablemos con ellos de estos temas, siempre hagámoslo, es eso, exaltando el diseño original de parte de Dios, ¿verdad? Y es eso, esa complementariedad. Y otra cosa que ahorita tal vez se me ocurría recordarles es, cuando hablamos con nuestros hijos de todos estos temas, hablemoslo siempre en el orden correcto. Nosotros, no sé si a ustedes les ha pasado que lo han dicho o lo han escuchado, pero a veces cuando somos papás y ya tenemos tal vez hijos ya un poco mayores, ¿verdad? Jóvenes, comenzamos a decir, ay, yo quiero nietos. Pero fíjense que en realidad deberíamos decir, yo sueño con el día que te cases y tengas hijos y yo pueda convertirme en abuelo. O sea, siempre hablemos correctamente de acuerdo a las etapas, porque si no estamos enviando mensajes que no son completos. Entonces aquí, por eso les decía en este momento, es no solo hablen así como lo que pasa entre un hombre y una mujer, recomendación, lo que pasa entre un esposo y una esposa, porque eso les va a dar el panorama
¿verdad? De acuerdo a un mensaje que tiene que ver con un diseño perfecto de parte de Dios. Y aquí vamos a ver que los autores o los especialistas en esto, en educación sexual, hablan que a partir de los 10 a los 14 años tenemos que hablar de algo más que la parte física. Si se dan cuenta, desde que nacen hasta los 9 años nos vamos a enfocar mucho en sus cuerpecitos, ¿verdad? Cómo es que Dios creó sus cuerpos, ellos en esa etapa van a estar explorando, si se van a dar cuenta que mamá no tiene, si es un niñito, mamá no tiene lo que yo tengo, o papá no tiene lo que yo tengo, si es una niñita, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, luego hablar de cómo se crean los bebés, pero desde el sentido de sus órganos sexuales, sus órganos reproductivos, cómo es que esto se desarrolló. Pero a partir de los 10 años comienzan a despertar su sexualidad. ¿Por qué? Porque es cuando ya están o desarrollando o por desarrollar, están por entrar en la pubertad. Entonces aquí ya se activa otra parte que es la atracción sexual. Y aquí es donde tenemos que hablar de pureza. De aquí en adelante nos vamos a enfocar en no solo el cuerpo, porque ya hablamos un poco de que la sexualidad, el órgano sexual más poderoso es la mente, tiene mucho que ver con cómo nosotros les enseñamos que la sexualidad y cómo vivimos nuestra sexualidad es muy ligada a nuestro corazón. Y por eso es que introducimos el concepto de código de pureza en esa parte. Y luego, de los 14 años en adelante, cuando se sabe que puede haber peligro de comenzar una actividad sexual, lo que tenemos que saber es que tenemos que guiarlos a valorar la abstinencia como un valor muy alto, no como algo negativo, sino como algo que es muy poderoso para ellos, que los va a llevar a tener una vida en plenitud, o sea, anhelar algo más, no dejarlo y conformarse con lo bajo, lo que la cultura de continua nos dice. Porque no es algo restrictivo. Una vez más, tengamos cuidado cuando hablamos con nuestros hijos, porque podemos transmitirlo como una restricción únicamente o como algo deseable. Digamos, si yo guardo algo que tiene mucho valor para el momento indicado, eso es precioso. Ahora, si yo solo trato de restringir mis deseos físicos, eso es muy difícil. Entonces, por eso cuando hablemos de la sexualidad, cuando hablemos de ellos, tenemos que hablarlo de la manera correcta y es, tenés un valor enorme. O sea, esto es algo importante verdaderamente y que ellos puedan aprender a atesorarlo. No es únicamente, miren, Evelyn lo decía hace un rato, y es algo que oímos muy regularmente, y es, no me vayas a venir embarazada. Y a las jovencitas, ¿verdad? Y a los hombrecitos a los jóvenes es, no voy a estar dejando embarazada. ¿No? Entonces, una vez más, recuerdan que hablamos de tecnicismos, ¿ok? Entonces, si el estándar es no quedar embarazada o no dejar embarazado, hay varios métodos que puedo utilizar. Y estoy cumpliendo con esa restricción que me están poniendo mis papás. Pero cuando yo les hablo de lo importante que es su sexualidad, de lo que es guardarse para poder entregarle ese regalo tan lindo a Dios primero y después, si se casan, a su esposo o a su esposa, ¿verdad? Eso va a ser algo verdaderamente lindo. Entonces, tratemos siempre de hacerlo de la manera correcta y como Evelyn les dijo, siempre con misericordia y con gracia, ¿verdad? Cuando hay equivocaciones, cuando hay pecado, la idea entonces es llevar al arrepentimiento, a pedir perdón y a comenzar de nuevo, ¿verdad? Dios nunca nos ha desechado a nosotros, no desechemos nosotros a nuestros hijos. Teníamos dos temas más que queríamos tocar antes de abrir a preguntas. Uno de ellos es el tema de la pornografía. El tema de la pornografía es un tema muy profundo, nos tomaría, no sé, un montón de tiempo hablar de esto, pero queremos hablar tal vez solo de un concepto y es que la pornografía y el consumo de la pornografía no es normal. O sea, no creamos que porque todos lo hacen o porque todos lo están haciendo, entonces como que es normalidad. De hecho, las estadísticas son alarmantes y cada vez hay más consumo. Tenemos que saber que el tema de la pornografía está muy ligado a la edad en que una persona se activa en su vida sexual. Y entre más jóvenes comiencen a tener vida sexual, van a tener más parejas a lo largo del tiempo y van a tener más propensión a enfermedades sexuales, a destrucción, a pobreza. Miren, embarazos no deseados. O sea, hay muchas cosas que pueden originarse con que un niño o un jovencito se conecte con la pornografía. ¿Cuál es la escala de la pornografía? Lo primero es ver pornografía. Nuestros hijos, las estadísticas dicen que para los 11 años es la edad promedio en que un niño tiene el primer contacto con pornografía. En Guatemala es un poco antes.
Y para los 14 años, el 100% de los niños y jóvenes ya habrán visto pornografía. Entonces, la pregunta no es si mis hijos van a ver pornografía o no. Al día de hoy, la pregunta es ¿cuándo la van a ver? Y solo para hacer una aclaración aquí, porque nos hemos topado con muchos papás que me dicen, es como, no, pero es que mi hijo no es así, ¿verdad? Mis hijos no son así, es como, no te preocupes porque ellos tienen como que viven en otro mundo. Y entonces, hacer la aclaración, estoy totalmente de acuerdo que nosotros podemos hacer mucho por nuestros hijos, pero es que no necesariamente significa que nuestros hijos están buscando pornografía. Estas estadísticas solo nos revelan a qué edad sucede. Y lo que no habíamos dicho es, no significa que nuestros hijos hayan buscado voluntariamente, en algunos casos, la pornografía, pero la pornografía sí los está buscando a ellos. Entonces, por eso es que es tan importante prepararlos, porque tenemos la certeza, tristemente, que la pornografía, el enemigo, por supuesto, a través de la pornografía, los está buscando de todas las maneras posibles, ¿verdad? Entonces, si para nosotros que somos mayores fue difícil, para nuestras generaciones que vienen es mucho más difícil por el tema de la accesibilidad. Ellos tienen mucho acceso a ambientes donde es muy fácil presentarles la pornografía, desde pequeños. Hablábamos en una de las charlas con la doctora Moscoso al final, platicábamos de una experiencia que tuvimos con unas personas que su hijita era muy, muy pequeñita y le gustaba ver en YouTube videos de la caricatura esta de Peppa Pig. Y entonces ella, impresionante, porque como tan chiquitita, ¿verdad? Ella inmediatamente aprendió cómo buscar en YouTube, pero lógicamente como no sabía leer, lo que hacía era buscar las imágenes de Peppa Pig. Y entonces, como el enemigo es astuto, lo que hizo, comenzaron a hacer mucho material que la portada parecía que era Peppa Pig, se metían y fíjense que era pornografía en caricaturas. Entonces, por eso le decimos, no es para decir que ustedes tienen hijos que son propensos. No, es que todos tenemos hijos que están en riesgo de encontrarse con la pornografía. Y aquí los animamos muchísimo a atrasar el que sus hijos pequeños tengan acceso a cualquier tipo de tecnología, smartphone, un teléfono inteligente, pantallas, computadoras, iPads. Miren, de verdad, atrasemos lo más posible el uso de tecnología a solas, y tercero, redes sociales, el tener que tengan sus propias cuentas de TikTok o de Instagram. De verdad, entre más tarde lo hagan, van a correr la edad en la cual van a estar expuestos y entonces van a tener la posibilidad ellos de tomar mejores decisiones, porque después de esa primera exposición, el siguiente paso es la adicción. El porcentaje de jóvenes adictos a pornografía el día de hoy es altísimo y es alarmante. No solo jóvenes, adultos, pero el tema es que entre más jóvenes comience el consumo, más probable es la adicción a lo largo de la vida, porque el cerebro está todavía desarrollándose. Entonces, se recablea el cerebro y hay una transformación del cerebro, y esto es otro tema bien profundo, pero el tema es que luego de la adicción viene la intensificación. Aquí es donde entre estas dos etapas puede ser que se meta el tema de la masturbación. Varias personas hicieron esa pregunta. El tema de la pornografía y la masturbación están muy ligados. Hay una excitación normal que surge cuando comienza la pubertad, porque los órganos están desarrollando, porque hay un baño de hormonas muy fuerte, porque está el cuerpo aprendiendo a reaccionar, eso es natural. Pero hay formas naturales también en que el cuerpo procesa eso. El tema de cuando se enganchan con la pornografía y ya como una adicción y se intensifica, entra el problema de la masturbación y puede ser muy dañino, no solo a nivel físico, sino a nivel mental y emocional. Y relacional, porque después eso se va a manifestar de una manera exponencial a la hora de tener una relación con una persona esperamos que sea dentro del matrimonio, pero es tremendo. Y solo con lo de la adicción es eso, o sea, adicción, ustedes podrán decir así como, suena un poco exagerado, es adictivo mucho más que muchas otras cosas. Incluso se le denomina la nueva droga porque es más adictivo que muchas de las drogas que se conocen al día de hoy. Entonces, sí, no es algo que se pueda manejar, no es aquello que yo lo puedo manejar, no. Y no es normal.
¿verdad? Muchos papás, tristemente, es cuando uno habla con ellos, y es como, no, pero es que es normal, ¿verdad? No, no es normal, es muy dañino. Después de la intensificación viene la desensibilización, que eso es, o sea, ya comienza a haber unas manifestaciones eh, con, con muchas consecuencias, y es, yo ya como perdí la sensibilización, ¿verdad? O sea, ya no soy sensible a, entonces comienzo a ver objetos en lugar de sexo opuesto, por ejemplo. Yo ya no voy a considerar a una mujer como alguien a quien cuidar, como algo valioso, sino que la voy a ver como un objeto, ¿verdad? Como un medio para poder tener yo gratificación, únicamente. O sea, hacemos del sexo opuesto, es eso, objetos. Y no vayan a creer ustedes que esto solo es para los hombres. Tristemente, las mujeres, mujeres jóvenes, es el grupo de mayor crecimiento en consumo de pornografía. A nivel mundial, todavía el hombre consume más pornografía que la mujer, pero el grupo que está creciendo más rápido es el de las mujeres. Solo para que tengan una idea, y es muy triste, pero cada vez que nosotros pues, tratamos de estar actualizados en cuanto a estadísticas de la familia y dentro de eso la pornografía, este es uno de esos temas en los que cada vez que revisamos nuevo material, el número subió en cuanto a consumo. O sea, es algo espantoso. Pero de promedio, el 82% de los jóvenes consumen pornografía. Hay algunos estudios ahora que revelan que ya está por encima del 90%, pero en promedio 82%. Dentro de eso, es eso, o sea, todavía el grupo más grande es el de jóvenes hombres, pero las mujeres consumen ya el 48% de las jóvenes mujeres consumen pornografía. Entonces, es algo verdaderamente serio. Y lo otro es... Solo algo aquí, es importante también que la desensibilización comienza a no ser suficiente ver pornografía hombre-mujer. Comienza a ver pornografía entre personas del mismo sexo, entonces puede introducirse la homosexualidad en la mente de nuestros hijos y también con animales, con objetos, o sea, aquí ya puede desbordarse a cualquier rama y es muy peligroso por esa situación, porque realmente el cerebro cambia, o sea, es impresionante cuando uno ve el efecto que tiene. Y es eso, miren, el cerebro es eso, literalmente se desensibiliza cuando nosotros comenzamos a ver o a practicar cualquier cosa de manera regular. Les voy a contar algo que a mí me impresionó de un pastor que estaba contando, que no tiene nada que ver con el sexo, pero para que se hagan una idea. Él estaba contando y dice, miren, la primera vez que yo vi una de esas peleas, no sé si han visto esas peleas de las de MMA o que son así como en jaulas, ¿verdad? Y personas golpeándose, bueno, son artes marciales y todo lo demás, son brutales. Y entonces este pastor estaba contando, y cuando yo vi la primera vez una de esas peleas me pareció grotesco. O sea, ver personas queriendo matarse, pues, o sea, sangre, o sea, algo verdaderamente horrible, me chocó. Pero dice, pero vi una segunda vez y una tercera vez. Y después me di cuenta que las podía ver sin ningún problema y ya no me daba esa sensación del principio. O sea, eso es desensibilizarse. Es cuando algo me parece grotesco al principio, pero al final, como lo sigo viendo, lo sigo practicando, me parece algo normal. Y lo tremendo lo que decía Evelyn, esa escalada y esto ya no es suficiente. Ahora, ¿qué más puedo ver? Si ustedes hablan con los pedófilos, hablan con personas que consumen pornografía homosexual, todo lo demás, ellos siempre les van a decir que no comenzaron ahí. Comenzaron siempre con, digamos, con la primera etapa, que es una pornografía suave, heterosexual probablemente. Y llegó a escalar hasta ese punto. Y el último de estos puntos dentro de la escalada de la pornografía es la conducta sexualizada. Y es eso, ¿verdad? O sea, ya es cuando ya se manifiesta en la persona lo que está consumiendo. Recuerden que la Biblia misma nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, de la abundancia del corazón comienza a expresarse una conducta. Y en este caso es eso, esa conducta sexualizada. ¿Por qué? Porque ya es parte se va convirtiendo en parte de lo que es la persona. Y aquí tenemos que tener ojo porque muchas veces
sentimos que, uy, la pornografía está allá afuera. Yo les voy a decir dos casos que sé de primera mano. El primero, el niño fue expuesto a la pornografía en el celular del abuelo. Le pidió a su abuelo el celular para jugar. El abuelo estaba metido en un chat de amigotes donde se compartían videos pornográficos y el niño, yo no sé, que tenía como 12 años, 11 años, como 11 años vio por primera vez pornografía en el celular de su abuelo. Segundo caso, y es una niña de 9 años que he estado tratando, esta niña, y es por el tema de conducta sexualizada. Los papás se dieron cuenta que estaba grabando videos en TikTok de escenas sexuales lésbicas. O sea, una niña de 9 años con otra niña de 9 años subiendo videos de TikTok. Ahora, cuando yo conversé con ella, le comencé a preguntar y me dijo que la primera vez que había visto pornografía, 9 años, fue a los 7 años. O sea, tenía 2 años de estar consumiendo pornografía. Y lo vio en, su papá estaba viendo una serie, de esas series, yo no sé, de Netflix o alguna serie, alguna plataforma digital, y ella, cuando vio que el papá estaba viendo tele, ya la había mandado a acostarse, y la niña regresó gateando sin que el papá se diera cuenta y se sentó a los pies de la cama, y por primera vez vio una escena sexual que no entendió, y como ya tenía un teléfono inteligente, la niña fue a buscar, y entonces se conectó con la pornografía, y después de 2 años ella comenzó a actuar lo que ella veía en los videos pornográficos, ¿verdad? Entonces, no creamos que es allá. Y si ustedes ven a la niña, de verdad le rompe el corazón a uno, porque es una chiquitita, delgadita, pero es eso, ella fue expuesta y entonces estaba actuando una conducta sexualizada. Y lo último que queremos hablar, el tema de hablando con sexualidad, de la sexualidad con nuestros hijos, es importante hablar con ellos sobre sexualidad, porque eso va a ser una poderosa preventivo en temas de abuso sexual. Necesitamos hablarles acerca de cuidar su espacio físico, enseñarles los nombres correctos del cuerpo, que eso incluye los órganos reproductivos, ¿verdad? Oímos todo el tiempo esto y es, ¿por qué no nos da pena decir que esto se llama codo o que esto se llama orejas? Y si nos sentimos incómodos de decir, esos son tus pechos o eso es tu pene. Nos sentimos fuera de lugar, pero los nombres correctos nos van a ayudar y van a ayudar a nuestros hijos a poder prevenir el abuso sexual. Miren, me da risa porque no sé si alguien lo escuchó, porque creo que lo he contado un par de veces en este último tiempo, pero tuve la oportunidad de hablar con un grupo de niños en un colegio, de niños hombres, ¿verdad? Acerca de sexualidad. No es algo que hago regularmente, pero por necesidad lo hicimos, y estaba hablando con un grupo de niños de tercero y cuarto primaria, o sea, de 10 y 11 años más o menos, ¿verdad? Y entonces comencé a hablarles de esto, de lo importante que era el llamarle a las partes privadas de su cuerpo con el nombre correcto y todo. Y en la fila de hasta enfrente había un niño, y uno de los niños, ¿verdad? Y cuando yo comencé a hablar de eso, él se comenzó a poner muy nervioso. Y entonces comenzó, y me decía, no lo vaya a decir, no lo vaya a decir, por favor, no lo vaya a decir. Miren, en eso, bueno, hablamos, yo dije, bueno, el órgano reproductor del hombre se llama pene, y el niño comenzó, no, ya lo dijo, ya lo dijo. Miren, yo me mataba de la risa porque él estaba, no se imaginan, o sea, estaba tan ansioso, porque solo oír la palabra es incómodo. Y es esto, o sea, si nuestros hijos no crecen en un ambiente de libertad donde se habla claro en cuanto a su sexualidad, son una presa fácil para que alguien pueda lastimarlos. Entonces, hablar de abuso sexual es incómodo, pero ¿saben qué es lo tremendo? Es mucho más recurrente de lo que uno puede imaginar. O sea, es mucho, se da mucho más de lo que uno podría llegar a pensar. Es más, en Latinoamérica, la estadística dice que 1 de cada 3 jóvenes, ¿verdad? Hombres o mujeres, es abusado sexualmente. O sea, el 33% de nuestros jóvenes en nuestro ambiente son abusados de alguna manera en el tema sexual. Entonces, sí es necesario hablarlo, y de esa manera poder nosotros liberarlos de mucho dolor. Y las últimas 2 cosas es observar a nuestros hijos y conocerlos, ¿verdad? Si hay cambios radicales
que nosotros podemos determinar si ellos están siendo sometidos o están siendo abusados. Y lo último es recordar todo el tiempo, la conducta sexualizada en los niños pequeños no es normal. Algo está pasando si nosotros vemos conductas sexualizadas en nuestros pequeños, porque, como hablamos, realmente la atracción sexual y la conducta sexual se activa en los seres humanos cuando se inicia la pubertad. Y esto es alrededor de los 9, 10 años, puede ser que comience la pubertad para algunos un poquito más tarde, pero entonces tengamos mucha atención a esto, porque un tema de abuso sexual sí puede distorsionar completamente la sexualidad saludable de un ser humano, ¿verdad? Entonces es nuestra responsabilidad hacerlo. Y con esto concluimos y queremos abrir a preguntas o comentarios que ustedes puedan hacer, que quisieran que platicáramos. Si hay algo que no hayamos expresado claramente, ¿verdad? Que podamos hacerlo. Será un gusto poder hacerlo.